hablar de una nueva editorial, porque hay una nueva apertura de sesiones con S, así, S de, como SDN, con S. Pero también hay una nueva apertura de sesiones con C. Una es de sesionar y otra es de ceder. Apertura de sesiones para sesionar y apertura de sesiones para ceder. Cuando uno cede, lo que habitualmente cede, dice el derecho, como tipificado, como un acto jurídico, como un contrato, a veces verbal, a veces por escrito, tácito o no. Cuando uno cede, cede principalmente de derechos y adquiere obligaciones. Cuando uno cede derechos de soberanía, de capacidad constructiva, de economía, de decisión política, uno cede también, por supuesto, parte de sí. Cuando uno cede parte de uno mismo, cede a voluntad de otro. Y en las aperturas de estas sesiones, en las aperturas de estas realidades que se van cristalizando fundamentalmente en la provincia de San Luis, se han solicitado algunas venias, ¿no? La venia es aquello que hace el soldado, que lo hacían los caballeros medievales para mostrar sus ojos y mostrar su rostro, levantando la visera de su casco, ¿no? Y quedó como la marca de la venia. Para reconocerse entre guerreros, se hacía la venia para mostrar sus caras y de ahí quedó la venia. Con la venia del gobierno nacional que ejerce la capitanía o la comandancia de todas las fuerzas a nivel nacional, con la venia. El gobierno nacional decía, para poner un poco en contexto, el gobierno provincial cede algunos derechos. ¿Qué solicita? ¿Solicitó fondos coparticipables para la construcción de vivienda? No. ¿Fondos para las obras públicas para reactivar? No. ¿Qué solicita? Solicita la irrupción dentro de otras fuerzas políticas. ¿De una? No, de dos. De dos fuerzas políticas que están aunadas por el acompañamiento a una misma ideología política. Hablo de la Libertad Avanza y de las Fuerzas del Cielo hoy devenidas en tercera posición. ¿Y por qué digo que se inmiscuye en esto? Porque con una jugada política, con una operación política, negocian a nivel nacional el corrimiento de un sector, de un espacio que acompaña al actual presidente de la Nación, Javier Milei, y cede algunos derechos en función de ello. Digo, es parte de la negociación política la construcción de voluntades en pos de una elección legislativa que tendrá más importancia para el gobierno provincial que para el resto de las fuerzas políticas. Sí. ¿Por qué es tan importante para el gobierno provincial las próximas elecciones legislativas? Primero, para poder darse continuidad en el poder en las elecciones ejecutivas del 27. Y segundo, para tener mayor gobernabilidad. Porque hoy, a fuerza de precios, a fuerza de negociaciones, de lobby en las legislaturas y en los consejos deliberantes, y a fuerza también de coartar la libertad y la soberanía económica de las distintas intendencias, presiona y ejecuta el poder y la fuerza. Ahora, ¿por qué esta importancia empieza a revelarse de una manera sistemática? ¿Por qué no continúa con un plan de gobierno para mejorar su imagen positiva? Principalmente porque no le da la nafta. Principalmente porque no le da nafta. Digo, ni siquiera la creatividad. Digo, no tiene una posibilidad factible el gobierno provincial de cristalizar algunos hechos que mejoren el status quo y la calidad de vida del sector poblacional, de los sectores más vulnerables e incluso del sector que tiene mejor pasar. No hay una reactivación económica, no hay una reactivación productiva, no hay una reactivación comercial y mucho menos una reactivación social. Todo lo contrario. Hoy veíamos en los índices del INDEC que mejoran los índices de pobreza a nivel nacional, mejoran los índices de indigencia a nivel nacional y en San Luis lleva un arrastre, pero no hay una condición que mejore considerablemente por motus propia. Y ahí es donde empiezan las sesiones, con C, donde se empieza a ceder terreno a las diversas fuerzas políticas para que realicen sus promesas de campañas y abracen a aquellos que han sido desamparados en este año y monedas que lleva el gobierno provincial.
¿Lo hacen bien las otras fuerzas políticas? No lo sabemos. Veremos esto cristalizado recién el 11 de mayo a las 20, 21 horas, cuando los escrutinios estén finalizados. ¿Lo hace bien el gobierno provincial? Hasta el momento no. Abrazar a los sectores más vulnerables con un plan tan loable como alimentar a los niños en las escuelas, porque por sus propias mediciones tenían una dificultad en la comprensión lectora y dificultad también incluso en la vida diaria, porque según sus propios dichos se dormían en los pupitres. Elige el gobierno provincial a muchos de ellos darle bicicletas y elige darles raciones a granel de viandas a las cuales las paga a 1.500 pesos cada una. Una mamá que seguramente estará viendo imaginará qué compra con 1.500 pesos a razón de 10.000 pesos promedio el kilo de carne, por hablar de proteínas. Sabe cuánto sale un kilo de papa. Nosotros tenemos una verdulería acá al lado de los estudios de la radio. ¿Sabe una mamá cuánto es el costo de una ración, de una porción diaria? Ni hablar si hubiera que ponerle envases, ¿no? Que hubiera que embalarlo para que no haya una contaminación cruzada. A las pruebas me remito. La realidad es compleja en el orden de lo que es el PANE. Pero no quiero caranchar con el PANE, eso es trabajo de Lucho Trigo. No quiero caranchar tampoco con las TUBI, eso es trabajo de las fuerzas políticas. Yo quiero cristalizar la realidad. Digo, ¿en cuánto mejoró el consumo interno en la provincia de San Luis? Lo dijo la CAME, ¿no? La Confederación Argentina de la Mediana Empresa Seccional San Luis, y la Cámara de Comercio e Industria. No ha sido un buen año. Y encima tiene la inflación, una de las inflaciones más altas del país. ¿Y esto por qué se cristaliza? Primero porque no hay un mecanismo comercial. Digo, conozco a los funcionarios que están en comercio, los conozco y sé de su capacidad. Uno de ellos es muy amigo mío, le mando un saludo a Sebas, él sabe que lo respeto mucho y que lo quiero mucho, pero con las manos atadas es muy difícil jugar a las cartas, más si no sos vos el que da, y jugás con las cartas que te dan. Digo, si te dan un 6 y un 4 no de la misma pinta y un 3, no tenés más que mentir. Y ese es el juego del truco. Y ese es el lugar donde cuando uno juega solamente con las cartas que tiene que apelar a la picardía o a la cintura política para que la mentira no sea descubierta, ni sea tan grotesca como para que sea poco creíble. Y ahí es donde empiezan las sesiones, con C. Uno empieza a ceder un terreno a la oposición o a las oposiciones, que el gobierno provincial se encargó de tener muchas oposiciones. Tantas oposiciones como alternativas hay, dentro y fuera. Supo abrazar a 15 espacios, pero de ellos están condicionados, no permitiéndoles venir a hablar acá, por ejemplo, o a otros medios de comunicación cuando tenían abiertos los micrófonos, porque criticaron a cierto sector de la administración pública, municipal o provincial. Digo, condicionan y ceden, sesionan pero no debaten, parlamentan pero no parlan. Es casi paradójico la morfología gubernamental que tiene el gobierno provincial. Y digo paradójico para no decir contradictorio, porque sonaría demasiado a uno que está en la vereda de enfrente criticando absolutamente todo. No, cuando existió el PANE dije, muy bien, es una medida loable, perfectible, pero loable. Hoy la realidad es otra. Hoy la realidad indica que tiene una de las inflaciones más altas y una de las desocupaciones más altas. Y complica al sector comercial la inacción, al sector productivo, a los parques industriales preocupa. Máxime, porque el gobierno nacional determina para competir en los precios la liberación y la baja de aranceles, por ejemplo, en el sector textil. ¿Cómo está el sector textil en la provincia de San Luis? ¿Se lo ayuda, se lo motiva, se genera? Digo, simplemente, ¿cómo está el sector productivo, agroproductivo en San Luis? ¿Cómo está el campo en San Luis? Te va a costar identificar alguna noticia de estas características porque no tienen posibilidades de hablar. Abrimos los micrófonos para que cuenten si están bien, que cuenten que están bien, si están mal, que cuenten que están mal. A la sociedad rural, a Jenny Durchak y a todo el equipo de la sociedad rural, a los productores que no están agremiados en ningún lugar, a los industriales, a la Unión Industrial Argentina, por supuesto también a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y a la Cámara de Comercio, Producción e Industria, a las asociaciones de almaceneros, que cuenten, tienen el micrófono abierto, 11 23 32 66 63, nos escriben, me gustaría ir a hablar, bien o mal, no hay problema, porque
Aquí lo que se trata es de vislumbrar y que esta apertura de sesiones legislativas tenga la posibilidad de sesionar legislativamente y no de ceder terreno legislativo en pos de las necesidades de un Ejecutivo que no hace otra cosa más que coaccionar la libertad de los poderes para un fin proselitista del 11 de mayo. Que esta apertura de sesiones no sea una apertura de sesiones. Si estás escuchando la radio y no ves el graf, dirás, ¿qué dice el Chueco? Apertura de sesiones con S, para que no sea una apertura de sesiones con C, para que nadie tenga que ceder su propia ideología, su propia capacidad operativa, su propio comercio, sus puestos de trabajo, su producción, su modo de vida en función de la supervivencia. Y que sea súper la vivencia que tengamos. Vivencia con los otros, la convivencia entre todos los sanluiseños o puntanos, como quieran decirle, para no herir susceptibilidades a aquellos que no se sienten puntanos y solamente se sienten sanluiseños por un cambio de domicilio en el DNI. Es mucho más ser puntano. Se lleva acá, no se lleva acá y mucho menos acá. Amigos, amigas, bienvenidos. Esto es En Son de Paz. Hasta las 13 nos hacemos compañía. No se muevan de ahí. Hoy tenemos un programón.